Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a preparar unas barritas nutricionales con solo 5 ingredientes. Las barritas industriales están llenas de azúcares refinados y aditivos. Es lo que se llama alimentos procesados, que por supuesto hay que evitar comerlo. Lo mejor es hacerlo casero. Con solo 5 ingredientes te voy a enseñar a hacer una barrita de cereales súper nutritiva. Ahora vamos a pasar a la preparación de estas barritas, que las recomiendo como un tentempié o para merendar, para poder continuar con el día hasta llegar a la cena. Primero vamos a repasar todos los ingredientes. Bien, los ingredientes que vamos a usar para hacer estas barritas son solo 5 ingredientes. Primero, vamos a necesitar 150 gramos de avena laminada integral, 60 gramos de avellanas. Vamos a utilizar un plátano maduro y por supuesto chocolate negro. Y por último vamos a usar 2 cucharadas grandes de miel, o, que es lo mismo, 30 gramos. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es pisar el plátano para hacer una compota. Vamos a colocar en un casito para cocinar y las 2 cucharadas grandes de miel. Vamos a calentar el plátano con la miel para hacer esta compota a fuego lento durante 5 minutos. Mientras tanto, vamos a triturar el chocolate y las avellanas. Ahora, pasados los 5 minutos, ya tenemos la compota de plátano con miel y pasaremos a incorporar todos los ingredientes. Bueno, el siguiente paso es, en un bol grande vamos a echar los copos de avena, las avellanas ya trituradas, el chocolate también triturado. El triturado es a gusto, si lo quieres más triturado o menos triturado, eso es a gusto de cada uno. Chocolate y por supuesto la compota que acabamos de hacer. Ahora vamos a remover todos los ingredientes de tal manera que quede una masa pegajosa. No tienen que quedar copos sueltos. Así tiene que quedar. ¿Ven? Una masa pegajosa, sin nada suelto. Ahora lo vamos a colocar en un molde. Bien, ahora yo voy a utilizar un molde especial para horno. En este caso es un recipiente hermético que viene con tapa.
pero es apto para horno. Se puede enmantecar o darle unas pinceladas de aceite o utilizar papel de horno. Yo prefiero usar papel de horno porque de esta manera a la hora de desmoldarlo es mucho más fácil. Ahora con una cuchara vamos a rellenar esto y vamos a ir aplastando. Esta cantidad que tengo de masa me va a servir para 2 moldes de esto, 2 veces. Este molde tiene una medida de 18 centímetros por 12. Si tienes un molde más grande puedes usar un molde más grande y aprovecharás toda la masa de una sola vez. La idea es que quede aproximadamente unos 2 centímetros de alto de masa. Puedo ir mirando aquí y más o menos sé que me está quedando a la altura que quiero. Lo que voy a hacer ahora es cortar el papel sobrante y lo voy a hornear. Como tengo un recipiente muy pequeño, mi idea es hornearlo en la freidora, pero también se puede hacer en el horno. Primero voy a precalentar la freidora a la misma temperatura que voy a cocinar las barritas. Estos son 180 grados por 3 minutos. Y quito la opción shake, ya que no me interesa que me avise a mitad de tiempo. Mientras tanto voy a cubrir el molde con el papel aluminio para que no se me queme la masa por arriba. Tener en cuenta que la comida quemada no es recomendable, ya que puede causar cáncer. Ahora que la freidora está precalentada, voy a colocar el molde con el papel aluminio y un cuchillo encima. ¿Esto es para qué? Para que el aire de la freidora no me levante el papel y corre el riesgo de que toque las resistencias de la freidora. Por lo tanto lo coloco así, de esta manera. Esta misma masa la puedes hacer también en horno. En horno lo puedes cocinar a 180 grados, pero unos minutos más, unos 30 minutos. En cambio, en la freidora la vamos a cocinar a 180 grados durante 20 minutos. Bien, ya ha terminado la cocción de los 20 minutos. Ahora lo que voy a hacer es comprobar cómo está la masa. Parece que está blandita. Esto es a gusto de cada uno. Si le gusta una masa más dura o más blanda, con 20 minutos está bien, pero más dura le pueden poner 5 minutos más. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo enfriar y luego lo voy a desmoldar. Finalmente, una vez fría la masa, la desmoldo y como ven queda una especie de bloque que puedo cortar y me quedarán unas 5 unidades. Recuerden que la cantidad de masa que hice es para unas 10 barritas. Mi recomendación es guardar las barritas en un recipiente hermético como máximo una semana. Si te ha gustado este vídeo, pues no te olvides de darle click al cactus para seguir mi canal.